Sean todos bienvenidos a este momento donde meditaremos en la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos a aquellos que nos acompañan por primera o por segunda ocasión y están escuchando este tiempo de alabanza y de adoración para nuestro Dios. Es muy importante que nosotros podamos invertir tiempo en la palabra de nuestro Dios, podamos leer, podamos estudiar, podamos meditar en ella, porque trae bendición. Yo sé que cada vez que nosotros escuchemos la palabra del Señor, si estamos desanimados, va a levantar nuestro ánimo. Si sentimos soledad o sentimos miedo, angustia, Él va a sanar nuestros corazones. Si estamos padeciendo de alguna enfermedad, seguramente el Señor va a hacer milagros para restaurar nuestra salud, para nuestra vida. Invirtamos este precioso tiempo en meditar en la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar acerca de aprender a disfrutar la libertad de Cristo Jesús. Disfrutemos la libertad que nos brinda nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a enfocarnos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 36. Evangelio de Juan, capítulo 8, del 31 al 36. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a buscar la dirección de nuestro Dios a través de una oración. Oremos. Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, esperamos que esta palabra traiga vida a nuestros corazones. Esperamos que esta palabra traiga libertad a nuestra vida. Esperamos que esta palabra edifique nuestro ser. Padre bendito, que dé los frutos en cada uno de nuestros corazones según sea tu voluntad, Señor. Si alguien está escuchando y está en este momento padeciendo algún problema, alguna necesidad, alguna enfermedad, sé la solución, sé la respuesta y obra en nuestras vidas. Manifiéstate con poder en nosotros. Nos ponemos en tus manos porque es el mejor lugar donde nosotros podemos estar, Señor. Háblanos, que tus hijos escuchamos. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén. Vamos a meditar en este precioso pasaje de la palabra de nuestro Dios con el título Disfrutemos la libertad de Cristo Jesús. Cuando leo estos versículos de la palabra de nuestro Dios, puedo encontrar que Jesús nos invita a que meditemos en nuestra libertad, que podamos enfocar nuestros pensamientos en la libertad. ¿Realmente somos personas libres? Quiero hacerte esta pregunta. ¿Te consideras una persona libre? Probablemente muchos que están escuchando este mensaje puedan decir: yo me considero libre porque no soy esclavo, porque estoy en un país donde tengo esa libertad y esa democracia de poder vivir y hacer lo que yo quiero. Y efectivamente estamos en un país libre. Pero la pregunta es: ¿tú eres libre? ¿Por qué? Porque la libertad es un asunto personal. No es un asunto donde podamos definirlo como país o como sociedad. La libertad es un asunto personal. Corresponde a cada persona poder definir si se siente libre, si considera que su vida es 100% libre. Así es que vamos a meditar en esta porción de las Escrituras según el pensamiento del Evangelio. La libertad según la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero comenzar definiendo lo siguiente. Encontramos que hay diferentes conceptos acerca de la libertad. Hay diferentes perspectivas que tiene el ser humano, el hombre o la mujer,
de lo que es la libertad. Y cuando nosotros nos equivocamos en el concepto, en la idea de lo que es la libertad, pudiera ser que nos estamos equivocando en la perspectiva de ver y gozar y de disfrutar la vida. Por eso es importante que nosotros podamos definir cuál es la verdadera libertad que debe disfrutar el ser humano. ¿Cuál es esa libertad que nos va a traer gozo, alegría, satisfacción a nuestras vidas? Los diferentes conceptos de la libertad. Cuando yo voy a un diccionario y quiero saber cuál es la definición de lo que es la libertad, me encuentro con el siguiente concepto. La libertad es la facultad o la capacidad del ser humano de actuar según sus valores, sus criterios, su razón y su voluntad. Según el diccionario, la libertad es esa capacidad de elegir, de decidir por uno propio, por sí mismo, donde nadie puede obligarte a hacer o a vivir según otra voluntad que no sea la tuya. Y déjame decirte que cuando analizo este concepto, siento que es un concepto que le hace falta algo más para poder saber lo que es la libertad. Porque tú puedes tomar tus propias decisiones, puedes sentirte libre de elegir en esta vida, pero si vives con miedos y con temores, no eres una persona libre. Tú puedes tomar tus propias decisiones en la vida. Puedes elegir tu carrera, tu trabajo, con quién te vas a casar. Pero si vives deprimido, entonces eres presa de tus propios pensamientos. Eso no es libertad, aunque puedas tomar tus propias decisiones. Puedes tomar tus propias decisiones, pero si tus deseos, tus ambiciones te controlan y te llevan a la destrucción, entonces no eres una persona libre. Puedes ser una persona que sabe tomar buenas decisiones en la vida, pero si tu carácter te controla y tienes un carácter explosivo que no tiene control, entonces tus hábitos te tienen preso en la vida. Y así pudiera yo ponerte muchos ejemplos de personas, de situaciones en las cuales el sentirse con la libertad de elegir en la vida, de tomar decisiones propias, no es precisamente la libertad. Hay personas que emocionalmente están oprimidas, que emocionalmente están presos, que moralmente están equivocados en su forma de vivir y están presos con sus hábitos, con sus costumbres, con sus vicios. Aunque sepan elegir, aunque sean libres para decidir. Entonces, la capacidad de decidir libremente no es precisamente el concepto de libertad. Cuando nosotros leemos la palabra de nuestro Dios, podemos descubrir cuál es el concepto que la palabra de nuestro Dios traza con respecto a la libertad. Y quiero en este momento darte la definición bíblica, la definición de la libertad en Cristo Jesús. La libertad en Cristo la podemos definir de la siguiente manera: es el resultado de la obra de Cristo en el corazón del creyente. La libertad es el resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Todo lo que Cristo enseñó e hizo muriendo en la cruz del Calvario, el fruto de esa obra, el fruto de eso que el Señor hizo, trae libertad para nuestra vida. Entonces la libertad en Cristo es el resultado de la obra de Cristo en el corazón del creyente, no en el corazón de toda persona, es exclusivamente en el corazón de los que han confiado en nuestro Señor Jesucristo. La libertad espiritual de Cristo es solamente para aquellos que confían en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que fue morir en la cruz del Calvario. La libertad en Cristo es el resultado de la obra de Cristo en el corazón del creyente. Es una nueva posición delante de Dios que nos introduce a una nueva relación con nuestro Dios. La libertad
consiste en que ahora estoy en una posición donde puedo acercarme a Dios, puedo servir a Dios, puedo platicar con Dios, puedo servir al Creador. Eso realmente es el fruto de la libertad en nuestras vidas. Es tener una nueva posición delante de nuestro Dios, derrotando el control del pecado en el creyente. La libertad consiste en que el pecado ya no ejerce autoridad, control, potestad sobre la vida de aquel que ha puesto su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Esto es la libertad espiritual que encontramos cuando confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la máxima expresión de nuestra libertad espiritual. Si nosotros queremos ver el ejemplo de alguien que vivió al máximo lo que es la libertad espiritual, basta con mirar la historia y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él vivió 100% libre de la condenación del pecado y del poder del pecado. La palabra de nuestro Dios dice que Él vivió aquí en la tierra sin caer en el control del pecado. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo es la máxima expresión de la libertad espiritual. Pero sobre todo, es la máxima expresión de la libertad porque Cristo realmente, cuando estuvo aquí en la tierra, vivió para Dios, sirvió a Dios, glorificó a Dios, pudo amar, pudo servir a los demás, y eso es el fruto de la libertad en el ser humano. Busquemos esta libertad, disfrutemos esta libertad. Es muy peligroso para nosotros los seres humanos tratar de buscar la libertad fuera de Dios. Muchas personas están en la búsqueda de la libertad. Quieren sentirse realmente libres. Están sujetos a malos hábitos, malas costumbres, a vicios. Están sujetos a malas relaciones. Están sujetos a malos sentimientos. Están deprimidos y quieren libertad. Búscalo, pero búscalo en Dios. Ese es el consejo que quiero darte en este momento. Yo quiero que sepas que cuando Dios nos creó, cuando Dios nos hizo, Él nos dio un libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad que Dios nos dio a todos los seres humanos para elegir y decidir correctamente en la vida. Quiero que sepas que cuando Dios nos creó a todos los seres humanos, Dios nos dio el derecho para poder elegir qué vida, qué clase de vida puedo vivir aquí en la tierra. Quiero llevarte a dos pasajes de la palabra de nuestro Dios donde nos habla acerca de la importancia de tomar esas decisiones con libertad en nuestras vidas. Te invito a que busques en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Busquemos esa porción de las Escrituras y vamos a encontrar cómo el Señor nos dio ese hermoso regalo de el libre albedrío. Deuteronomio 30, 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este pasaje de la palabra del Señor nos recuerda algo muy importante a todos los seres humanos. Dios nos dio libertad. Dios nos creó con esa capacidad de decidir cómo voy a vivir aquí en la tierra. A los cielos y a la tierra pongo por testigos que he puesto delante del hombre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, dice Dios. Realmente, lo que nosotros estamos viviendo en nuestro diario vivir, si nos está yendo bien, si estamos viviendo bien, es porque hemos podido hacer uso de esa libertad con la cual Dios nos ha creado a nosotros y estamos decidiendo bien en la vida. Si nos está yendo mal en la vida es porque seguramente no hemos tomado decisiones correctas.
Pero la gran bendición que tenemos es que podemos empezar a tomar decisiones correctas. Dice Dios, delante de todo ser humano está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, hoy es tiempo de escoger la vida, hoy es tiempo de escoger la bendición. Es eso lo que quiero que comprendas en este momento, que aprendas a decidir, que con Dios puedes adquirir esa libertad completa en tu vida. Otro pasaje más de lo que es el libre albedrío lo encontramos en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí hay un ejemplo de cómo se toma decisiones tomando en cuenta a nuestro Dios. Dice Josué, que es el que expresó estas palabras: si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién vas a servir. Alrededor nuestro podemos nosotros elegir para quién vamos a vivir. Podemos vivir para Dios, podemos vivir para el mundo, podemos vivir para nosotros mismos, podemos vivir para otros, para la sociedad. Escogeos hoy a quién sirváis. Hay muchos caminos, pero solo un camino nos lleva a la libertad espiritual, y ese camino es Cristo Jesús. Escogeos hoy a quién sirváis. Y aquí está un hombre haciendo uso de su libre albedrío: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que esta sea una expresión de cada uno de nosotros: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice: seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Quiero en este momento pasar a otro concepto más. Vamos a dejar el concepto de libre albedrío y vamos a ir al concepto del libertinaje. Es importante que nosotros, los seres humanos que deseamos alcanzar la libertad espiritual, que queremos disfrutar la libertad en Cristo, no nos confundamos con el libertinaje. Y quiero en este momento darte una definición de lo que es el libertinaje. El libertinaje es la posibilidad de poder elegir entre diferentes alternativas para agradarse a sí mismo, sin control, sin responsabilidad y sin tomar en cuenta a nuestro Dios. Quiero que sepas que cuando una persona está en la búsqueda de la libertad y confunde la libertad por el libertinaje, puede estar buscando la libertad creyendo que tomando decisiones, eligiendo por sí mismo, va a encontrar la libertad. Pero déjame decirte una cosa: cuando alguien está en la búsqueda de la libertad para agradarse a sí mismo, se está equivocando de camino. Eso es libertinaje. Querer agradarme sin control, sin responsabilidad y sin tomar en cuenta a nuestro Dios. Yo he encontrado a muchas personas que tratan de ser libres, pero buscan el camino del libertinaje. Sobre todo lo encuentro en la vida de muchos jóvenes que pelean, que luchan porque quieren ser libres, pero sus decisiones, sus acciones, sus elecciones están mostrando que están en la búsqueda del libertinaje, porque solamente tienen en la mente tratar de agradarse a sí mismo. No tienen control, no tienen responsabilidad y no están tomando en cuenta a nuestro Dios. Si nosotros queremos tomar en la Biblia un ejemplo de alguien que realmente vivió en libertinaje, basta ir y leer el ejemplo que encontramos en Lucas capítulo 15, versículos del 11 en adelante. Voy a leerlo. Dice la palabra de nuestro Dios en Lucas 15, 11 en adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor
de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este es el ejemplo de alguien que fue detrás de la libertad, pero sus acciones marcaban que estaba practicando el libertinaje. Le dijo: Padre, dame lo que me corresponde. Yo quiero hacer mi propia vida. El padre le otorga esa libertad, le da lo que le corresponde y dice que se fue y vivió perdidamente, malgastando todo lo que tenía. Y al final lo que encontró es la ruina. Y realmente toda persona que va detrás del libertinaje, el querer elegir en la vida sin control, sin responsabilidad y sin tomar en cuenta a nuestro Dios, realmente se encuentra con la esclavitud y la destrucción en su propia vida. Yo quiero que en este momento, los que ya hemos recibido a Cristo, pensemos en nuestra libertad. Dice la palabra de nuestro Dios: seréis verdaderamente libres. Así que, si el Hijo os libertare, dice nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 36 del capítulo 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No busques la libertad fuera de Dios, búscalo en nuestro Señor Jesucristo. Probablemente muchos de los que me estén escuchando ya hayan recibido a Jesús en sus corazones. Jesús tiene una palabra para ti, que ya has recibido a Jesús en tu corazón. Es importante meditar en nuestra libertad. Ahí en Gálatas capítulo 5, el Señor Jesucristo nos hace una advertencia a través del apóstol Pablo. Hay 2 versículos que debemos meditar muy bien nosotros, los que ya somos libres. Los que ya conocimos a nuestro Señor Jesucristo y hemos experimentado esa libertad, debemos cuidar nuestra libertad en Cristo Jesús. Dice Gálatas 5:1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este pasaje de la palabra de nuestro Dios nos dice que el creyente puede volver a esclavitud y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Disfrutemos y cuidemos nuestra libertad en Cristo Jesús. Versículo 13 del mismo capítulo 5 de Gálatas dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Una vez más, el apóstol Pablo dice: fuimos llamados a libertad, pero no uses la libertad para vivir en la carne, para vivir en el pecado, porque está el riesgo, el peligro de volver a la esclavitud. Volviendo al pasaje central de Juan capítulo 8, versículo del 31 al 36, vamos a ver cuál es el consejo que nuestro Señor Jesucristo nos da para permanecer en la libertad, para cuidar la libertad. Y quiero comenzar en este momento diciéndote primeramente cómo se adquiere la libertad en Cristo Jesús. Ahí en Juan capítulo 8, versículos del 31 al 36, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, quiero decirte cómo adquirir esta verdadera libertad espiritual. Dice el versículo 36: Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que este pasaje nos está diciendo, que la verdadera libertad se encuentra en Cristo Jesús. Y cuando nosotros leemos el versículo 31, de igual manera encontramos algo muy importante. 31 y 32 dice:
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Estas palabras son para quienes habían creído. Aquellos que depositaron su confianza en Cristo Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este pasaje de la palabra de nuestro Dios nos dice que la libertad está en Cristo Jesús. Quiero que sepas que Jesús pagó un alto precio por nuestra libertad. Él fue a la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados para darnos libertad. Así es que esta libertad depende de que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres experimentar libertad espiritual? ¿Quieres salir de la opresión, de la depresión, de la soledad, de la angustia? Busca la libertad en Cristo Jesús. ¿Te sientes preso en algún vicio, en un mal hábito, en una mala costumbre, en una mala relación y quieres ser libre? Busca a nuestro Señor Jesucristo. Tienes que aprender a confiar tu vida y ponerlo en sus manos. Esta es la invitación que quiero hacerte a ti que todavía no tienes la verdadera libertad. Búscalo en Cristo Jesús. Él pagó un alto precio por tu libertad. Ahora bien, para nosotros, los que ya confiamos en Cristo, ya dimos ese paso, ya probamos la bendición de la libertad y lo hemos experimentado, pero probablemente nos descuidamos. Probablemente fuimos débiles, nos equivocamos en la vida y sentimos que estamos volviendo a la esclavitud, pero queremos salir de ello. Aquí hay un consejo para nosotros. Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primer consejo para usted y para mí: debemos permanecer en la palabra de nuestro Dios. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente discípulos de Dios, seréis verdaderos seguidores. Es importante permanecer en la palabra de nuestro Dios. Por eso quiero en este momento decirte que vale la pena invertir tiempo en el estudio y la meditación de la palabra de nuestro Dios. Vale la pena poder enfocarnos a esta palabra. ¿Cuál es el fruto de poder estudiar la palabra de nuestro Dios? Dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Debo invertir tiempo en la palabra porque cuando conozco esta palabra, cuando conozco la verdad os hará libres. Si usted quiere experimentar esta verdadera libertad y disfrutar la libertad en Cristo Jesús, tenemos que conocer la verdad. Es importante conocer la palabra bendita de nuestro Dios. Quiero en este momento manejar la idea contraria: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si conoces la mentira te va a esclavizar. Las mentiras esclavizan. Por eso es importante conocer la palabra del Señor, porque si te enfocas en la mentira te va a esclavizar. Hay falsas enseñanzas que nos atan. Hay falsas enseñanzas de falsos maestros. Como por ejemplo, dicen que hay muchos caminos que nos acercan a Dios. Y la Biblia no dice que hay muchos caminos. Mucha gente es esclava, está atada, está presa, porque ha creído que hay muchos caminos que lo acercan a Dios. La Biblia dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Solamente hay un único camino para llegar a Dios y es Cristo Jesús. No creas en las mentiras, porque las mentiras esclavizan y atan. También muchos dicen que no hay verdad absoluta. Lo que para mí es verdad, para ti puede ser mentira. Esta es una idea moderna que realmente está equivocada. Sí hay una verdad absoluta. Y esa verdad no es un concepto, es una persona. Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad.
Así es que la verdad no es una filosofía, no es un concepto, es una persona. Y cuando conocemos esa persona realmente nos da para disfrutar la verdadera libertad en Cristo Jesús. Otra mentira más que ata es que dicen que un Dios de amor no me va a castigar en el infierno. Que un Dios de amor no pudo haber creado un infierno. Esto es una mentira que ha atado a muchas personas. Realmente Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Dice la palabra de nuestro Dios que Dios es paciente, que Él está esperando que nos arrepintamos, está esperando que volvamos a Él. Hay mentiras que matan, mentiras que destruyen. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entre más conoces de Dios, entre más conoces la palabra del Señor, más disfrutarás la libertad en nuestro Señor Jesucristo. Quiero motivarte en este momento a que busquemos la bendición de nuestro Dios. Quiero motivarte a que busquemos la libertad que Dios nos está ofreciendo. Si nunca has confiado en Cristo, este es el momento para hacerlo. Y si tú ya recibiste a Cristo, hoy es tiempo de poder hacer ese compromiso, de poder buscar, conocer la verdad, porque esa verdad me va a permitir disfrutar la libertad en Cristo Jesús. Quiero hacer una oración. Quiero pedir que el Señor nos bendiga y nos permita aquí en la tierra disfrutar la verdadera libertad espiritual en Cristo. Antes, me gustaría que escucháramos esta bella canción. Es un himno que dice que con una sola chispa Dios puede encender un gran fuego en nuestros corazones. Solamente abrirle nuestro corazón a nuestro Dios, Él va a hacer una gran obra en nosotros. Y todo comienza por invitar a Jesucristo en nuestras vidas.
Alabamos y glorificamos tu bendito nombre, Señor, porque eres un Dios de vida, porque eres un Dios de libertad, eres un Dios de amor, eres un Dios de luz, Señor. Y en este momento, Señor, nos acercamos a ti. Y primeramente, Señor, quiero en este momento orar por si hay alguna persona que quiere abrir su corazón a tu Hijo Jesucristo, porque desea experimentar la verdadera libertad que solo se encuentra en Cristo. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras equivocaciones y permítenos poder encontrar ese camino para disfrutar tus bendiciones. Hoy invitamos al Señor Jesús que venga y more en nuestros corazones y permítenos ir siempre de triunfo en la vida. Oro también por todos mis hermanos, quienes ya invitaron a Jesús en su corazón, que inclusive ya viven una vida cristiana, pero por alguna razón no están experimentando la verdadera libertad de Cristo. Probablemente los problemas, las adversidades, los mismos errores y equivocaciones o pecados han hecho que no estén disfrutando tu libertad. Hoy intercedo para ponerlos en tus manos, pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu nos enseñe a nosotros a conocer la verdad, porque cuando conocemos la verdad, entonces esa verdad nos hará libres. Bendícenos, Señor, y danos esa bendita oportunidad de disfrutar la libertad aquí en la tierra. Que cada uno de nosotros en nuestros hogares, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, podamos reflejar que un Dios vivo, maravilloso y poderoso mora en nuestros corazones. Habita, Señor, poderosamente en nuestras vidas y permítenos ir de triunfo en triunfo. Permítenos caminar victoriosamente en nuestras vidas. Dios, oramos y suplicamos todas estas cosas en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. De esta forma, mis amados hermanos, hemos concluido nuestro servicio de alabanza, de adoración y de meditación en la palabra de nuestro Dios. Es mi deseo y es mi oración que tengamos una semana triunfante, que los que tienen que ir al trabajo vayan, pero vayan sintiéndose que están bendecidos por nuestro Dios, que los que se quedan en casa realmente disfruten de esa bendición de estar en familia. Que cada minuto, que cada segundo de nuestra vida, la presencia de nuestro Dios guíe nuestras vidas. El Señor les bendiga.